Apreciados colegas, participantes de este curso de capacitación docente, reciban un cordial saludo. Soy Marlene López y con este video damos inicio al contenido número 2 correspondiente a la clase número 2, evaluación de los aprendizajes en el enfoque basado en competencias. Esta clase está estructurada en dos partes. En esta primera parte hablaremos de la definición, las fases de la evaluación de los aprendizajes y los tipos de evaluación de los aprendizajes. Arrancaremos con esta reflexión de News San Martí. En el 2007 decía: la evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. En videos anteriores estuvimos hablando de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Estos son orientados y reorientados mediante la evaluación que propicia la constante mejora. Entonces, es importante la actitud reflexiva en torno a cómo los procesos evaluativos en la práctica pedagógica, sobre todo los fines que persigue, a los efectos de reorientar la práctica hacia una evaluación realizada a conciencia y que esté efectivamente al servicio del desarrollo de las competencias. La evaluación se concibe como un proceso sistemático que permite obtener información continua y reflexiva, interpretar esa información, formar juicios de valor y con respecto a ellos tomar decisiones. Y en este sentido, hablamos de las fases justamente que conlleva la evaluación en un proceso continuo durante el proceso pedagógico. Estas fases son, primeramente, obtener la información. Es necesario que esa información obtenida sea útil, relevante, que revele la capacidad desarrollada y el nivel de dominio que se tiene de esa capacidad. La siguiente fase es interpretar la información con relación a unos referentes. Por ejemplo, con un propósito formativo se consideran indicadores referidos a capacidades. Con un propósito sumativo tenemos los indicadores de logro. Luego de esta fase pasamos a la tercera, que es emitir juicios de valor. Una vez obtenida e interpretada la información conforme a la intencionalidad de la evaluación, se estima la situación de los aprendizajes en los estudiantes con relación a las capacidades. La valoración se realiza teniendo como referente los indicadores elaborados. Y por último, la última fase de la evaluación, la toma de decisiones. Una vez valorado el aprendizaje del estudiante, es preciso plantearse si se procede a adoptar medidas y qué tipo de medidas o qué alcance tendría para todo el grupo, para un estudiante, para algunos de ellos en particular, un refuerzo de toda la capacidad, de algunos puntos específicos, recursos, metodología, tiempo implementado. Entonces cerramos el proceso de evaluación con esta cuarta fase. Pero no es un cierre en sí mismo, porque esta fase da origen a un nuevo ciclo de evaluación que parte de la obtención de información. Es el inicio de un nuevo proceso. Entonces, la evaluación es un proceso continuo en busca de la mejora de los aprendizajes, la mejora de los procedimientos de enseñanza y no solamente valorar el nivel de adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Entonces, es importante tener en cuenta los factores que intervienen en la evaluación. La toma de decisiones
parte de una pregunta que se formula en para qué se evalúa, es decir, de los propósitos de la evaluación. ¿Evaluamos para determinar el nivel curricular del estudiante? ¿Evaluamos para cuantificar los aprendizajes adquiridos a los efectos de certificación y promoción? ¿O evaluamos para mejorar la acción pedagógica, para comprobar los resultados, para mejorar recursos y materiales, para obtener una situación de partida, para determinar los saberes previos? Los propósitos de la evaluación son los que conducirán y regirán para los siguientes factores, que vienen enunciados también en forma de interrogantes. ¿Qué se evalúa? Son las áreas que se adoptan para evaluar y estas áreas pueden comprender competencias, capacidades, estrategias, recursos, progresión de actividades, tiempos, espacios, interacciones, intereses, motivaciones. Es decir, vemos la diversidad de dimensiones que se pueden evaluar durante el proceso pedagógico. ¿Cuándo se evalúa? Justamente es el cronograma, se evalúa antes, se evalúa durante, se evalúa al final. ¿Cómo se evalúa? Indica los procedimientos que deben ser integral, democrático, contextualizado, diferencial, consensual y criterial. Y por último, ¿con qué se evalúa? Que son los instrumentos. Los instrumentos de evaluación, que pueden ser el registro anecdótico, la lista de cotejo, la entrevista, la rúbrica, el portafolio y muchos otros instrumentos que estaremos visualizando en el siguiente video y profundizando también en los siguientes talleres específicos de cada disciplina. Ahora veamos los tipos de evaluación según dos criterios de clasificación, según el agente que interviene en la evaluación y según la función. Estos dos criterios son sumamente importantes en el proceso de desarrollo de competencias. Según el agente, la evaluación puede ser una autoevaluación cuando el evaluador se evalúa a sí mismo, es decir, asume el rol de evaluador y de evaluado, cuando pedimos al estudiante que valore su propio proceso de aprendizaje. Además, tenemos la coevaluación, que es una evaluación compartida. Los agentes son a la vez evaluados y evaluadores, lo que supone diversas maneras de llevarla a cabo. Un estudiante evalúa a otro y a la vez es evaluado por ese estudiante o por otro estudiante. Un grupo de estudiantes evalúa a uno y uno evalúa a un grupo. O el estudiante evalúa al docente y a su vez es evaluado por el docente. La coevaluación puede estar asociada a algunas metodologías que involucren trabajo cooperativo o actividades individuales concretas. Es importante que los estudiantes estén en conocimiento de los procesos y de los tipos de evaluaciones que se implementarán cuando se les asigna la tarea. También tenemos la heteroevaluación o la evaluación unidireccional, que es la que aplicamos con mayor regularidad en nuestro proceso pedagógico, y es cuando el docente evalúa al estudiante. Por esta razón, esa unicidad en la dirección parte del docente que evalúa al estudiante. En este proceso de evaluación en busca de la mejora y en procura siempre del protagonismo del estudiante, es importante que también se tenga en cuenta y se sistematice la autoevaluación y la coevaluación, que deben tener criterios específicos, indicadores elaborados e instrumentos en los que se recogerán estos datos, de manera a que las informaciones puedan servir como punto de partida para la toma de decisiones al final de la evaluación.
El siguiente criterio de clasificación de la evaluación es según la función que cumple. La evaluación tiene la función de proporcionar los antecedentes de inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar ese mismo proceso e identificar el grado de aprendizaje al cabo de un determinado tiempo. En ese sentido, estamos hablando de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica, como sabemos, es la que se aplica con la intención de detectar el punto de partida del proceso educativo con el fin de orientar los aprendizajes sobre ese punto de partida. La evaluación diagnóstica no se limita al inicio del año escolar. Por el contrario, es importante determinar la situación de inicio para encarar cada proceso educativo. Entonces podemos realizar una evaluación diagnóstica al abordar una nueva capacidad, al proponer un proceso que implique la integración de diversas capacidades, al plantear un nuevo método de enseñanza o aprendizaje, en suma, ante cada propuesta educativa y por supuesto al inicio de cada sesión a modo tal de identificar los saberes previos y poder conectarlos con los nuevos conocimientos. Tampoco la evaluación diagnóstica debe ser restrictiva al nivel curricular. Evaluar o valorar qué tanto saben los estudiantes o qué nivel de conocimiento o de desarrollo de capacidad han logrado. Más allá, es importante detectar las condiciones personales que tienen los estudiantes para el aprendizaje, como lo son el ritmo y el estilo de aprendizaje, las inteligencias múltiples, los estilos de pensamiento. Por lo tanto, cada secuencia didáctica debe partir de esta valoración previa para que la propuesta pedagógica adquiera significado para el estudiante. El segundo tipo de evaluación, según la función, es la evaluación formativa. Si se debiera categorizar, la función formativa de la evaluación sería la más importante en el enfoque basado en competencias. Sin embargo, es la que generalmente o mayormente queda relegada o está poco estructurada, poco sistematizada, que no nos permite tomar decisiones, formarnos juicios de valor fundamentados y tomar decisiones para reorientar o proponer mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de la evaluación formativa es regular continuamente ese proceso. No se constriñe la valoración de los resultados, sino que busca averiguar las causas que generan esos resultados a fin de reorientar la enseñanza en favor de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es sumamente importante estructurar y sistematizar los procedimientos de evaluación formativa y que los estudiantes estén en conocimiento de la función que cumplen estos procedimientos de evaluación para desarrollar en ellos la autorregulación, incorporando también los tipos de evaluación según el agente, dando protagonismo a los estudiantes a través de la autoevaluación y la coevaluación. Por último, tenemos la evaluación sumativa, que es aquella que se vale de procedimientos e instrumentos que proporcionan información significativa y permite valorar los resultados de aprendizaje. Aunque la valoración de los aprendizajes tiene cierta importancia y sobre todo adquiere un rigor pragmático a los efectos de la promoción y la certificación, es importante recordar que esta cuantificación no es el fin último de la evaluación basada en competencias. Por el contrario, categorizar los resultados de aprendizaje a una escala de logros se aleja de los sustentos pedagógicos de este enfoque. Por una cuestión de sistematización,
del proceso curricular y el nivel académico del estudiante, no podemos alejarnos de la evaluación sumativa. En cambio, debemos abrir espacios para que cada vez más se pueda desarrollar la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa de manera continuada durante el proceso pedagógico. De esta manera, cerramos esta primera parte de la evaluación de los aprendizajes, quedando pendientes para un siguiente video el desarrollo de indicadores y procedimientos e instrumentos de valoración. Gracias por esta visualización y nos encontraremos oportunamente en la parte número 2.